Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Arellano Hernández y en este video explicaré los elementos fundamentales y avanzados de la programación Ledger. Espero que se comprenda qué son los bits, bytes y las palabras, así como la aplicación de temporizadores, contadores, comparadores, operaciones aritméticas y diagramas secuenciales en los PLC. Pero para esto primero debemos de saber qué es Ledger. El lenguaje de escalera, conocido como Ledger, es un lenguaje gráfico muy utilizado para programar controladores lógicos programables, o PLC. Su gran popularidad radica en que su representación imita los diagramas eléctricos tradicionales, con dos rieles verticales que simulan la fuente de energía y renglones horizontales o peldaños donde se coloca contactos, bobinas o instrucciones. Esta similitud lo hace muy intuitivo para técnicos y electricistas, ya que las lógicas del control se visualizan como circuitos. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama Ledger del lado izquierdo y un diagrama eléctrico del lado derecho. Comenzaremos con el bit. Es el acrónico de Binary Digit, dígito binario en español, y es la unidad mínima de información en un PLC, y solo se puede tener dos valores, 0 o 1, que representan encendido o apagado, o falso y verdadero, En la programación Ledger, los bits se representan con contactos y bobinas. Los contactos muestran condiciones de entrada con un botón presionado o un sensor activado, mientras que las bobinas representan salidas, como motores o lámparas que se activan cuando la indicación se cumple. Por ejemplo, un bit de entrada puede ser un botón de arranque, y cuando se presiona, envía un 1 y activa la bobina del motor. Este motor funcionará mientras el bit permanezca en 1. Ahora pasaremos con el byte. Un byte es un conjunto de 8 bits. Esto es un bit, esto es un bit y este es un byte. Los valores que se puede representar van del 0 al 255. En los PLC los bytes se usan para agrupar varias entradas o salidas digitales en una sola unidad. Esto facilita la programación porque en lugar de hacer cada bit individualmente, podemos presentar todo el byte como un bloque. Por ejemplo, imaginemos un módulo con 8 sensores de presencia en una línea de producción. Cada sensor genera un bit, pero todos los bits se pueden almacenar y manejar junto con un solo byte. Esto permite activar o desactivar varios dispositivos de forma más eficiente en Ledger. La palabra, también conocida como Word, es un conjunto de 16 bits, o viéndolo de otra manera, 2 bytes. Esto permite representar valores mucho más grandes que un bit y va desde el 0 hasta el 65.535 si usamos enteros sin signo. En los PLC las palabras se usan especialmente para manejar datos analógicos como señales provenientes de sensores de temperatura, nivel, presión o velocidad. Por ejemplo, un sensor de temperatura puede enviar una señal analógica de 0 a 10 voltios. En PLC convierte esta señal en un número digital que se almacena en una Word. Este valor puede usarse en cálculos o comparaciones dentro del programa Ledger para controlar un proceso. Así las palabras permiten trabajar con información más precisa y compleja que los bits o los bytes. Pasaremos a los temporizadores o timers en inglés. Son instrucciones fundamentales para controlar acciones basadas en el tiempo. Su función principal es permitir que un proceso no dependa únicamente de condiciones lógicas, sino también de un lapso de tiempo previamente definido. Existen 3 tipos básicos de temporizadores: los TOM,
timer on delay, los stop, timer off delay y los RTO, retentive timer on. Los TOM activa su salida una vez que se ha transcurrido el periodo programado desde que se cumple la condición de entrada. Los TOF, funciona de manera opuesta. Cuando la condición de entrada deja de cumplirse, la salida se mantiene activa durante el tiempo programado antes de apagarse. Y el RTO, este temporizador acumula el tiempo incluso si la condición de entrada se interrumpa. A diferencia del TOM, no se reinicia automáticamente, sino que guarda el tiempo transcurrido. Por ejemplo, imaginemos un proceso de arranque de una banda transportadora. No queremos que arranque inmediatamente después de presionar el botón Start, porque el sistema necesita prepararse. En ese caso, usamos un temporizador TOM programado a 5 segundos. Una vez que esos 5 segundos han transcurrido, se energiza la salida que activa el motor de la banda. Esto asegura un arranque seguro y controlado. Los contadores son instrucciones internas del PLC que permite contar eventos, pulsos o señales de entrada. Su función principal es generar un registro de números de veces que ocurre una condición, como el paso de piezas a una banda transportadora o las vueltas de un motor. Existen principalmente dos tipos, los CUT controller up, o los CTD control down. El CTU es un controlador ascendente. Cada vez que recibe un pulso de entrada, incrementa su valor en 1. Por ejemplo, en una línea de producción, un CTU puede contar cuántas botellas han pasado por un sensor de presencia. El CTD es un contador descendente. Comienza desde un valor inicial preestablecido y va disminuyendo con cada pulso recibido. Un ejemplo de ello sería un proceso donde tenemos que empacar 10 productos en una caja. El contador comienza en 10 y cuando llega a 0 indica que la caja está llena. Comparadores. Son instrucciones que nos permiten comparar valores dentro del PLC. Estos valores pueden ser números provenientes de sensores, contadores, temporizadores o datos ingresados por el operador. Los tipos más comunes son el EQ, equal, MEQ, not equal, los GRT, greater than, y los less, que son less than. Los EQ, este comparador determina si dos valores son exactamente iguales. Es esencial cuando se requiere que una condición se cumpla únicamente en el momento en que los valores coinciden de manera exacta. Los MEQ, con se verifica si dos valores son diferentes entre sí. Su utilidad principal está en detectar cualquier variación o discrepancia que impida la igualdad entre los valores. Los GRT, si un valor es mayor que otro, se emplea para establecer condiciones en las que una variable puede superar un límite o referencia antes de permitir que se ejecute la siguiente acción. Y los LS, este comparador revisa si un valor es menor que otro. Se utiliza para situaciones en las que es necesario verificar que una variable se mantenga por debajo de un nivel determinado. Un ejemplo típico de aplicación es en un tanque de agua con un sensor de nivel. Si el nivel de agua es mayor que el valor máximo permitido, se activa una bomba de drenaje.
Otro caso sería con un comparador EQ, donde una máquina solo arranca cuando la temperatura medida es exactamente la programada. Los elementos aritméticos en Ladder permiten realizar operaciones matemáticas dentro del programa, lo cual amplía las posibilidades de control. Las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. La suma permite agregar dos o más valores numéricos. Se utiliza para calcular cantidades, combinar señales o calcular totales de variables dentro del programa. La resta permite restar un valor de otro. Este operador es útil para calcular diferencias entre variables, determinar desvíos o descontar cantidades de un total previamente calculado. La multiplicación, pues multiplica dos valores, nos permite multiplicar dos valores y se utilizan cuando es necesario escalar cantidades, calcular productos de variables o transformar señales en proporciones. Y por último, la división, que nos permite dividir un valor entre otro. Este operador se emplea para obtener promedios, fraccionar cantidades o distribuir valores entre diferentes procesos o condiciones. Un ejemplo muy común es en un sistema de control de temperatura. El PLC puede tomar la lectura actual del sensor, restarle la temperatura deseada y obtener el error, que se utiliza para encender o apagar una resistencia calefactoria. Y finalmente, los diagramas de control secuencial. Estos tienen como propósito representar procesos que deben de seguir un cierto paso y se implementan con ayuda de los elementos que ya revisamos: los bits, los bytes y las palabras, temporizadores, comparadores, operaciones aritméticas. Con los bits, bytes y palabras permiten almacenar los estados de cada etapa de la secuencia. Con los temporizadores aseguran que ciertas acciones ocurran después de un tiempo definido, como esperar unos segundos antes de activar el siguiente paso. Con los contadores permiten avanzar en la secuencia cuando se alcanza un número determinado de repeticiones o productos procesados. Con los comparadores verifican condiciones, por ejemplo, que la temperatura o el nivel de un tanque sea el correcto antes de pasar al siguiente estado. Y las operaciones aritméticas ayudan a calcular valores necesarios para tomar decisiones en la secuencia, como promedios o diferencias. Por ejemplo, en una máquina embotelladora, el control secuencial asegura que número se llene de la botella. Que primero se llene la botella, usando un temporizador para controlar el flujo. Después se coloque la tapa, activado por un contador de piezas, y finalmente se active el etiquetado solo si el comparador confirma que el sensor detecta una botella en posición correcta. Con esto concluye la explicación de los elementos de programación Ladder. Gracias por su atención y hay que recordar que los elementos permiten un control preciso y eficiente en sistemas automatizados.